Capítulo 24. Puff primera persona. En otro lado lejos de la batalla. Después de la reunión con Fury no me quedaba más que regresar a mi casa, aprovecharía el tiempo para tratar de mapear el exacto lugar del choque en el que falleció la familia Rand. Si mis cálculos son correctos, y normalmente no lo son, creo que la serie en la que el puño de hierro aparecía ocurriría después de los sucesos de la primera película de Los Vengadores. ¿Cuándo exactamente? No sé, tampoco me vi la serie en la que aparecía el puño de hierro, lo cual no habla bien de mis conocimientos sobre Marvel, pero ¿qué puedo decir? Siempre he sido más de cómics, manhwas, mangas y novelas. Las películas eran más un pasatiempo llevadero, de ahí lo que sé del MCU y otras películas clásicas como las de Blade. Dicho sea de paso, fue la primera película de un héroe de Marvel que vi, antes de siquiera saber qué era Marvel. En fin, el punto crucial estaba en que, según lo poco que sabía con respecto a los cómics, la entrada a Kunlun debería abrirse cada 15 años, así que solo es cuestión de emparejar la fecha exacta del accidente del avión. Así podré saber cuánto falta del tiempo actual para que se completen los 15 años y podré ser el primero en recibir al puño de hierro de regreso a casa. Por otro lado, el caso de Johnny Blaze es algo más complicado, con 2 películas estrenadas con un final de puta madre. Me gustaría dejar que sus cosas se arreglaran tal cual pasaron originalmente. Interferir implicaría 2 posibles escenarios. El primero sería que Johnny no lograra alcanzar su máximo potencial al descubrir que realmente el espíritu de la venganza no es un demonio, sino que es un ángel caído. Zarathos, el espíritu de la justicia, que fue engañado y así por Mephisto. En la película decían que la tortura constante por parte de otros demonios lo habían convertido en lo que se volvió al final. Un ser corrupto por la maldad, lo cual, al enloquecer por todo ese tiempo en el infierno, terminó confundiendo justicia con venganza, pasando de proteger almas inocentes a cobrarse el precio con las almas pecadoras. Al final, cuando Johnny derrotó a la encarnación de Mephisto, este terminó trayendo en sí al espíritu de la justicia en su verdadero esplendor, representándose como un Ghost Rider con llamas azules. O está la segunda opción y más posible aún. Que todo sea una mierda completamente distinta a lo que conozco y todos nos vayamos a la mierda con Johnny. En los cómics de Marvel, a diferencia de las películas, Zarathos nunca fue un ángel, el maldito era un demonio de mierda, y si termina siendo esa la opción que pase, entonces la segunda película se descanonizó. Y si fuera el caso, entonces no importaría que interviniera para ganarme el favor de Blaze, pero tampoco tendría un aliado tan poderoso capaz de manipular tanto el poder del dominio demoníaco y celestial juntos. A este punto, le rezo a todo lo rezable para que sigan el trayecto de la segunda película y que Zarathos sí haya sido un ángel. Literalmente, con esas llamas Johnny revivió al mocoso pendejo ese. Una habilidad de curación y resurrección tan jodidamente conveniente como esa sería de mucha ayuda. Desgraciadamente no se pudo ver mucho más de su poder, Dios sabrá si algún día habría una tercera película. Al fin en casita. Había llegado a mi casa. Nunca lo había pensado tanto, pero ahora me daba cuenta de que mi monólogo interno era un muy buen distractor. Ahora lo único que quiero es echarme una siestita y a momir. El caso de Ghost Rider era un tema pendiente. Su papel fue tan alterado entre los sucesos de las películas y de los cómics que ahora era difícil tratar de encajar cada cosa en su lugar. Abrí la puerta de mi departamento. Este había visto días mejores, pero aún así, con todo el desorden y cajas de comida a domicilio tiradas por doquier, todavía quedaba un lugar en el piso para sentarme a meditar. Aún tengo que practicar el RCT, últimamente los asaltantes se ponen violentos por las noches, tal vez si curo a los civiles después de ello mi reputación mejore un poco. Mientras me sentaba en posición de loto, en mi mente ya estaba despejando un paisaje mental claro para intentar visualizar mi núcleo de energía maldita. Hasta el día de hoy seguía preguntándome cómo algo que había sido tan natural para el Yuta original era algo tan inalcanzable para mí. Literalmente somos la misma persona, la misma apariencia, los mismos poderes. Incluso Rika me consideraba el mismo, pero aún así nunca podía sentir, tocar, ni siquiera ver mi núcleo. Aún siendo lo mismo, me faltaba algo para serlo completamente.
Mi paisaje mental era claro. No había ciencia alguna en poner la mente en blanco, era tan simple como imaginar para mí. Pensaba que sería difícil, pero fue bastante sencillo si entiendes la lógica de la mente en blanco. En él estoy yo, de pie. No llevo ropa de civil, soy yo como vigilante, pero sin la máscara, mientras un aura espesa, la cual represento como mi energía maldita, se extiende por mi cuerpo. Puedo moldearla y manipularla más fácilmente aquí. Ya probé con múltiples formas de intentar progresar usando la misma iniciativa de Gojo. Dos partes iguales del negativo equivaldrán a una parte igual positiva. Pero es que no hay forma. Mi energía no se acopla, se repele. No pueden combinarse cuando esa es mi intención, se repliegan o se disipan dependiendo de la intensidad con las que intento combinarlas. Probé toda clase de sistemas para tratar de ejercer la misma métrica, pero siempre hay algo que lo impide, y este no es un problema que ocurra solo en mi paisaje mental, ya lo probé físicamente. Pero el resultado es el mismo, solo que con más presencia por el peso de la energía maldita en el ambiente. Mierda, maldita sea esta porquería, lo peor es que nunca tuve paciencia. Si tan solo pude. En medio de mi diatriba, mi paisaje mental tuvo un cambio repentino. Por un segundo, el espacio onírico blanco se había convertido en una oscuridad lúgubre que consumió todo a su alrededor. Esto no había durado más de medio segundo, volviendo al entorno habitual y reemplazando ese negro espectral por el blanco lumínico conocido. Pero aún así, mis ojos no abandonaban la vista de una puerta que había aparecido de la nada, con el mismo color rojo intenso de la sangre, con claras marcas de quemaduras en el dorso y frente de la misma. Antes de darme cuenta ya estaba de pie, caminando hacia la puerta. Sintiendo cómo me llamaba, cómo parecía tentarme con la intriga de cómo y por qué. Todas mis preocupaciones, mis prioridades, responsabilidades, todo quedó en segundo plano. Quería ver qué había dentro, quería saber por qué no conseguía lo que quería. Tal vez las respuestas estaban aquí. Tomé el pomo de la puerta, di medio giro, escuchando cómo las bisagras y el mecanismo de la manilla se movían. Apenas entreabrí la puerta, la misma oscuridad se filtraba por esa pequeña ranura. Parecía escurrirse por la pequeña apertura que había dejado, pero eso solo me trajo más nostalgia. La cosa era, que solo quería abrir la puerta, pero algo, otra cosa en mí, me decía que no lo hiciera. Pero mi necesidad, mi anhelo, esa repentina e irresistible atracción me lo impedía. Entonces seguí, tiré aún más de la manilla, y la puerta solo cedió. Tiré de ella hasta que estuvo completamente abierta y... En otro lado. Puff Peter / Spider-Man. El aire me quemaba la garganta con cada bocanada. Sentía el sabor espeso, cálido y metálico de mi propia sangre empapando la tela rota de mi máscara, pegándose a mi piel como una costra húmeda. Cada músculo de mi torso protestaba con un latigazo de agonía. El bruto de Juggernaut no me había conectado de lleno, pero la simple onda expansiva de su puñetazo contra el pavimento residual me había mandado a volar, y juraría que tengo al menos 2 costillas rotas. Te daremos tiempo, pero no será mucho y te necesitamos aquí, si puedes traer refuerzos entonces hazlo. Las palabras del chico al que llamaron Cíclope aún resonaban en mi cabeza. Él me había tomado por los hombros para fijar mi atención antes de darle la espalda a la formación. Vi a la pelirroja esmerándose al límite, con los brazos extendidos, conteniendo esa cortina de fuego denso y sobrecalentado que el piromaníaco había puesto aprovechando los autos incendiados en las inmediaciones. Cuando la cúpula psíquica de Jin dio ese último empujón hacia afuera, mandando a volar a los terroristas, no esperé ninguna señal. Me impulsé con mis redes hacia las inmediaciones de la zona de conflicto, saliendo eyectado del cerco de llamas. El balanceo era agobiante. Mi cuerpo pesaba el triple y la inercia de cada tirón me hacía apretar los dientes hasta crujir. Ken se había convertido en un infierno de gritos y sirenas lejanas. Mientras ganaba altura entre los edificios, mis ojos captaron un destello de movimiento abajo, en un callejón secundario alejado del festival. Un par de civiles, un hombre mayor y una adolescente, se habían quedado atrapados detrás de un camión de reparto volcado, paralizados por el pánico mientras los escombros de la batalla comenzaban a llover sobre la calle.
Dejándome caer con un quejido sordo, corté el aire y los tomé a ambos por los brazos en un movimiento continuo. Usé el impulso residual para saltar un muro de contención alto y los dejé en una zona residencial relativamente segura, un par de calles más allá del perímetro de peligro. Váyanse de aquí, busquen las avenidas principales, ahora. Alcancé a jadear antes de disparar otra red hacia una cornisa. No me quedaba tiempo para actuar de héroe con todos. Tenía una prioridad absoluta. Dios, 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 ¿dónde estás, Gwen? Pensaba con desesperación mientras mis ojos escaneaban la masa caótica de personas que evacuaba el lugar. Antes de cambiarme el traje en el callejón, le había dejado mi mochila con todas mis pertenencias a Gwen. Ya le había contado hace tiempo que tenía el número de teléfono de Belcebú para emergencias. Sabía que si yo no lo llamaba ella intuiría que debía hacerlo, pero no sabía cómo reaccionaría Belle si no fuera yo quien llamara, por eso quería ser yo. Solo espero que los demás no empiecen a hacer preguntas sobre mi repentina desaparición en mitad del ataque, una vez los encuentre. Pero lo verdaderamente crucial no era mi identidad, era el teléfono desechable que guardaba en mi mochila. El maldito teléfono barato con el número de emergencia que me había dado Belle. Por favor, Belle, espero que al menos estés viendo las malditas noticias. Espero que ya estés de camino, rogaba internamente mientras pasaba de un tejado a otro. Sabía que él normalmente trabaja de noche, que es un vigilante que prefiere las sombras, pero esto superaba cualquier maldita escala. Esto era una puta guerra mutante en medio de Nueva York. No sabía quiénes más podrían encargarse de esto más allá de él, los Cuatro Fantásticos o Stark, pero mientras más fuéramos, mejor. Tenía que traerlo aquí antes de que Magneto terminara de despedazar a esos chicos que aparecieron a defender la ciudad. Tal parecía que también eran mutantes, finalmente, los vi. La silueta rubia y familiar de Gwen destacaba entre la multitud histérica que corría por una avenida lateral. Estaba junto a Felicia, quien arrastraba a Ned y a Liz de la mano abriéndose paso entre la gente. Todos parecían aterrados por lo sucedido. Dejándome caer desde una farola, aterricé pesadamente frente a ellos, sosteniéndome el costado izquierdo con una mano y encorvando el cuerpo para disimular la debilidad de mis piernas. La gente a nuestro alrededor pasó de largo, demasiado sumida en su propio terror como para notar mi llegada. «¡Spider-Man!», exclamó Ned, con la voz ahogada por una mezcla de fanatismo y pánico absoluto. Su rostro se iluminó por un microsegundo en medio del caos. «Oh, Dios mío, eres tú. Estás sangrando». Gwen reaccionó al instante. Sus ojos se abrieron con una angustia que intentó reprimir de inmediato, entendiendo el juego de roles necesario para protegerme. Se plantó firmemente entre Ned y yo, extendiendo una mano de manera protectora y dándome el espacio necesario. Liz parecía aliviada, tal vez tener a Spider-Man cerca la hacía sentir protegida. Pero Felicia me veía con reconocimiento. Parecía notar algo que los demás no. La miré por un segundo tratando de descifrar qué veía tanto o por qué no se veía tan conmocionada como el resto, pero inmediatamente recordé a lo que vine. «Hey. Escuchen, necesito que me hagan un favor», dije, forzando una voz que sonara lo más firme y desapegada posible, haciéndome pasar por un completo extraño ante ellos. «Necesito un teléfono, el mío se destruyó en el combate. Tengo que llamar a un contacto, a un amigo, es una emergencia, de refuerzos». Ned, reaccionando por puro instinto de fan, metió la mano en su bolsillo a toda velocidad. Yo tengo el mío. Toma, Spider-Man, usa el mío. No, Ned, espera. Intervino Gwen con una rapidez asombrosa, cortándolo en seco antes de que pudiera sacar el dispositivo. Ella metió la mano directamente en la mochila que llevaba colgada al hombro, mi mochila. Con una precisión milimétrica, deslizó los dedos hacia el compartimento del fondo. «El tuyo tiene la pantalla rota y mala recepción en esta zona, Ned. Toma este, Spider-Man». Cuando extendió la mano hacia mí, no me entregó un smartphone común. Entre sus dedos estaba el plástico negro y tosco del teléfono desechable que Belle me había confiado. Gwen me miró fijamente, un segundo de pura comprensión y súplica silenciosa en sus ojos. «Ten cuidado». «Gracias, de verdad», contesté, tomando el aparato con mis dedos manchados de hollín.
Me di la vuelta rápidamente, arrastrando los pies hacia la penumbra de un callejón oscuro para evitar que los chicos vieran el temblor en mis manos. Pero una voz firme y cortante me detuvo en seco. Espera, Spidey, escucha, tenemos un amigo, él no llegó a tiempo al festival, no estaba con nosotros, pero tal vez él ya había llegado para cuando empezó todo este desastre. Habló Felicia, cambiando el tono a uno más preocupado. Por favor, no sé qué tan segura estoy de que haya llegado, pero no contesta los mensajes ni llamadas, por favor, él es asiático, cabello negro y ojos del mismo color, tez clara y con ojeras, si lo encuentras, por favor. Mierda, me había olvidado completamente de Utah. Él tenía que venir, ¿no? Tal vez esté a salvo lejos de aquí, pero es verdad que no respondía llamadas y que pudo envolverse en esto apenas llegar, lo buscaré, si lo encuentro lo pondré a salvo, lo prometo. Gracias, Spidey. Con esa última despedida, Felicia tomó a todos por las manos como pudo y corrió en dirección contraria, llevándose a Gwen consigo. La cual volteó a verme una última vez con ojos suplicantes. Asentí ligeramente para que no se preocupara. Lancé una red hacia la cornisa de un edificio bajo. Presioné el botón de marcación rápida mientras la estática de la línea empezaba a pitar en mi oído, rogando al cielo que contestara de una maldita vez. Puff Utah. La manilla cedió por completo bajo mis dedos. La cerradura emitió un chasquido sordo que resonó en los confines de mi mente, y la puerta se abrió de par en par. Detrás del umbral no había más luz, ni proyecciones de mi energía maldita, ni el reflejo del espacio onírico que me rodeaba. Había una oscuridad absoluta. Una negrura densa, lúgubre y tenebrosamente oscura, como si el vacío mismo hubiera sido licuado y vertido dentro de esa habitación prohibida. Era una oscuridad que parecía tener peso, una nada opresiva que amenazaba con succionar la luz circundante, estancada en un silencio de tumba que me erizó los cabellos de la nuca. Sin embargo, justo en el centro de ese abismo insondable, algo rompía la uniformidad de las tinieblas. Como iluminado por un faro divino en la inmensidad de la oscuridad, una cálida luz alumbraba el centro de toda esa penumbra, dejando al descubierto algo tétrico, ahí, de pie como descansando sobre la nada misma, enfocado por esa luz que parecía venir de un techo inexistente. Había un ataúd de cristal, las paredes de vidrio eran gruesas, pesadas y facetadas. El haz lumínico bañaba el ataúd que era rodeado por cadenas, cortando la negrura radiante y permitiendo que se viera con absoluta y nítida claridad en medio de la inmensa lobreguez del fondo. Una red de cadenas negras, de un metal oscuro, denso y sin un solo rastro de brillo, envolvía la estructura de cristal por todos lados. Los eslabones gruesos daban vueltas y más vueltas alrededor del féretro de tamaño humano, cruzándose en ángulos violentos, atándolo y apresándolo con una fuerza implacable que parecía grabarse a presión sobre los bordes del vidrio. Eran ligaduras de hierro maldito que sellaban la sepultura exterior por completo, a través de la limpidez de sus costados, iluminado por la misma luz dorada, se revelaba el interior del ataúd. Justo en el fondo, donde lógicamente debería ir recostado un cuerpo, se encontraba un osito de peluche. Era un juguete de color marrón con la pancita clara y una nariz negra de plástico, tenía un ojito de botón negro, colgando lánguidamente por un hilo flojo como si se estuviera descosiendo por el paso del tiempo, mientras que el otro ojito, había sido reemplazado por una pequeña calcomanía de estrella color dorado, estaba bien puesto, mirándome con una fijeza perturbadora. Alrededor de su cuello de felpa, llevaba un moñito negro perfectamente atado, que combinaba con el ojo caído que tenía. El interior de este féretro no albergaba el almohadón sobre el que iba recostado un cuerpo, sino que estaba cubierto por una naturaleza corrupta. El fondo del ataúd de cristal estaba completamente lleno de hojas, tallos y espinas verdes, acompañados de rosas negras de una apariencia diabólica. De sus tallos nacía una enredadera tupida y gruesa, repleta de espinas afiladas que parecían que te cortaban con tan solo verlas. Estas enredaderas de espinas se arrastraban por el lecho funerario y envolvían directamente al osito, enrollándose firmemente alrededor de su cuerpo, sus brazos y sus piernas de felpa, manteniéndolo completamente restringido.
El osito lucía ridículamente diminuto y frágil en mitad de ese gran espacio humano, atrapado entre la belleza trágica de las rosas y la crueldad de los brotes espinosos. Me quedé estático, completamente horrorizado por la escena. De forma inconsciente, llevé una mano hacia mi cuello, recordando una vieja sensación. Mis ojos se dilataron por completo y una oleada de sorpresa combinada con un pánico primitivo, un frío visceral que no había sentido desde mi llegada a este mundo, me invadió el pecho. Reconocimiento. A mis espaldas, el paisaje mental blanco, luminoso y pacífico que tanto me había costado construir seguía extendiéndose, sirviendo como un fondo radiante que chocaba directamente contra la oscuridad absoluta que nacía de la puerta. La línea divisoria entre ambos espacios era perfecta. La luz pura de mi mente frente a la negrura sepulcral de algo que no recordaba hasta ahora, o que tal vez, simplemente no quería recordar. El osito me miraba con sus ojos asimétricos desde las profundidades de ese ataúd encadenado, y sentí una atracción irresistible, una necesidad enfermiza de dar un paso al frente, adentrarme en esa oscuridad y arrancar las espinas que lo apresaban. Extendí mi mano izquierda hacia el vacío negro, mis dedos rozando el límite donde la luz de mi paisaje mental moría. Ring. Un sonido agudo, estridente y completamente real rasgó el silencio de mi apartamento, trayéndome de vuelta a la realidad de golpe. El paisaje mental, la puerta roja, el ataúd de cristal con el peluche encadenado y el abismo dorado se disolvieron como humo en el aire. Abrí los ojos de golpe, sentado en posición de loto en el suelo de mi sala. Mi respiración era errática y el sudor frío me empapaba la camiseta. En la encimera de la cocina, el teléfono desechable de plástico barato vibraba con violencia, emitiendo un pitido irritante que no tenía intención de detenerse hasta ser contestado. Me puse de pie con las piernas temblorosas, caminando con urgencia. Tomé el aparato y presioné el botón de recepción, llevándomelo a la oreja mientras la energía maldita en mi interior comenzaba a agitarse bajo mi piel. Belle, soy yo, te necesito aquí ya. La voz de Peter llegó a través de la bocina del móvil, rota, jadeante y distorsionada por el fuerte viento de un callejón y el sonido lejano de una conmoción. Te necesitamos en Keynes. Las cosas se fueron al demonio. Apareció Magneto, luego su séquito de terroristas aparecieron después, se hacen llamar los hermanos o algo así, después un grupo de mutantes con disfraces que combinan aparecieron y salvaron a mucha gente, pero después terminaron heridos y ahora solo quedamos 4, pero yo te estoy llamando por lo que ahora están solos, pero tenía que llamarte porque si no no aguantaríamos mucho más tiempo y tienes que venir ya. La llamada se cortó con un clic y un mensaje de señal perdida. Y aunque a pesar de haber escuchado el llamado de ayuda, mi mente seguía rondando lo que había visto, trayendo el miedo una vez más a mi puerta. No tienen idea de lo que costó este cap. Más de 4000 palabras es una exageración hasta para mí, pero todo por contenido de calidad XD. Capítulo 24. Refuerzos. Primera persona. El sonido del teléfono desechable perdiendo la señal fue lo último que escuché antes de que mi entorno se desmoronara por completo. Un clic seco y definitivo. El pitido sordo de la señal muerta zumbó en el interior de mi oído una fracción de segundo antes de que mi sentido arácnido decidiera estallar. Fue una descarga de alto voltaje directo a la base de mi cráneo, una alarma tan violenta que sentí como los vellos de mis brazos se erizaban dolorosamente bajo la tela rota y ensangrentada de mi traje. No tuve tiempo para pensar, ni para maldecir, ni para procesar la frustración de saber que la comunicación se había cortado antes de que Belle pudiera darme una respuesta. Mi cuerpo, respondiendo bajo un sistema de pánico y memoria muscular, tomó el control. Un destello plateado rasgó la penumbra húmeda del callejón con un silbido agudo. Por reflejo, eché el torso y la cabeza hacia atrás, arqueando la columna en un movimiento que me costó un maldito infierno. Sentí el frío del acero rozar la punta de mi máscara texturizada, 1 milímetro más cerca y me habrían rebanado la oreja. Un cuchillo táctico pasó de largo y se incrustó profundamente en el ladrillo viejo a mis espaldas, clavándose directamente en el muro de hormigón. Pero el verdadero daño colateral ya estaba hecho.
La hoja del proyectil, en su trayectoria, había impactado de lleno contra el teléfono desechable que sostenía entre mis dedos manchados de hollín. El aparato estalló. Una pequeña lluvia de componentes electrónicos, circuitos integrados y pedazos de carcasa plástica voló por los aires, cayendo en el barro del suelo. «Mierda», gruñí. El insulto apenas logró salir de mi garganta, transformado en un quejido sordo y húmedo. La inercia del movimiento me hizo dar un par de pasos erráticos hacia atrás. Llevé mi mano derecha directamente hacia mi costado izquierdo, presionando con fuerza la zona donde el bruto de Juggernaut me había mandado a volar. El dolor fue instantáneo y cegador. Juraría que mis costillas rotas se movieron bajo la presión, hundiéndose como astillas en mis pulmones y obligándome a respirar a bocanadas cortas y superficiales. Pegué la espalda contra la pared de ladrillos, buscando un punto de apoyo que me impidiera colapsar ahí mismo. De la densidad de las sombras, justo al fondo del callejón donde la luz de la avenida principal no lograba filtrarse, emergió una silueta esbelta, de una presencia física imponente. Su piel era de un azul profundo, cubierta por un patrón sutil de escamas finas que captaban la escasa iluminación de la luz del sol que apenas se filtraba. Su cabello, de un rojo encendido que recordaba a la sangre fresca, caía lacio sobre sus hombros. Mystique. Sus ojos amarillos, desprovistos de cualquier rastro de empatía, brillaban con una fijeza perturbadora mientras sostenía una segunda daga en su mano derecha, haciéndola girar entre sus dedos. ¿Una llamada de auxilio de último minuto? ¿Araña? ¡Qué espectáculo tan patético y predecible!, siseó ella. Su voz era suave, casi un susurro melódico, pero cargada de un veneno que me heló la sangre. Ya arruinaste nuestro movimiento, nadie más tenía que morir, sin embargo te entrometiste en nuestra causa. No esperó a que respondiera. No corrió hacia mí. Simplemente se deslizó, borrando la distancia que nos separaba con una velocidad inhumana. El primer corte vino desde abajo, una estocada diagonal que buscaba rasgar mi abdomen y terminar de abrir las heridas que ya tenía. El sentido arácnido hizo lo suyo, incliné el torso de golpe, pivotando sobre mi pie derecho, pero el cambio de eje provocó que un latigazo de agonía recorriera todo mi pecho. La vista se me nubló por un microsegundo, poblándose de puntos negros. Mystique, que leía mi lenguaje corporal como un libro abierto, no desperdició ese milisegundo de debilidad. Aprovechando el impulso de su propia embestida, giró sobre su propio eje y conectó una patada con el talón directamente en mi esternón. Sentí la punzada de alerta, cosa de mi sentido arácnido, pero a pesar de sentir el peligro del ataque y su proximidad gracias a ello, mi cuerpo no reaccionaba a la misma velocidad. El impacto fue brutal. Escuché un crujido sordo dentro de mi propio pecho y el aire que me quedaba fue expulsado de mis pulmones de forma violenta. Salí despedido hacia atrás, volando un par de metros hasta estrellarme de espaldas contra una hilera de contenedores de basura metálicos. El metal crujió bajo mi peso, deformándose mientras yo caía pesadamente al suelo, de costado, rodando entre cajas de cartón mojadas y desechos de comida a domicilio. El dolor ya no era un problema, la falta de aire y dificultad para respirar me ayudaron a olvidar el dolor un segundo y tratar de volver a respirar. Intenté apoyar las manos en el suelo para levantarme, arrastrando las piernas que sentía pesadas como si estuvieran hechas de plomo. Sabía que si me quedaba en el suelo, estaba muerto. Con un esfuerzo que me hizo morder el interior de mi labio hasta saborear la calidez metálica de mi propia sangre, logré incorporarme a medias, apoyando una rodilla en el pavimento. Alcé el brazo derecho, apuntando con el lanzaredes directamente hacia el torso de Mystique para intentar enredar sus extremidades y ganar algo de tiempo, pero ella ya preveía el movimiento. Con una agilidad que rivalizaba con la mía en mis mejores días, realizó una pirueta lateral, esquivando la línea de fluido arácnido que terminó impactando inútilmente contra la pared del fondo. Antes de que pudiera corregir la puntería, un sonido denso, viscoso y repulsivo resonó desde la parte alta del callejón, justo por encima de mi cabeza. Splat. Una masa enorme de moco espeso, de un color verde asqueroso y con una consistencia similar al pegamento, impactó de lleno en la mitad derecha de mi máscara.
El fluido bloqueó instantáneamente mi visor derecho, filtrándose por las fibras de la tela y pegándose a mi piel con una textura pastosa que comenzó a arder ligeramente. El peso del repentino ataque me obligó a cesar el contraataque, desestabilizándome por completo. Miren lo que tenemos aquí. Parece que el gran héroe de Nueva York no era la gran cosa. Graznó una voz chillona, húmeda y completamente desagradable. Alcé la cabeza con dificultad, usando mi único ojo funcional para enfocar hacia arriba. Sapo estaba colgado de una tubería de ventilación oxidada, aferrándose al metal con la punta de sus dedos deformes y manteniendo las piernas encogidas contra el pecho. Su enorme lengua bífida, brillante por la saliva, se retraía hacia su boca abierta antes de volver a dispararse con la velocidad de un látigo de cuero. No tuve tiempo de reaccionar. La lengua de Sapo se enrolló firmemente alrededor de mi tobillo izquierdo, justo en la zona donde la onda expansiva de Juggernaut me había dejado un daño considerable. El agarre fue asfixiante. Con un tirón violento y coordinado, el mutante me levantó del suelo, invirtiendo mi posición y dejándome suspendido en el aire por una pierna. La fuerza centrífuga hizo que la sangre se me subiera a la cabeza, intensificando el zumbido de mi sentido arácnido. Sapo balanceó su propio cuerpo en la tubería y me azotó con todas sus fuerzas contra el suelo adoquinado del callejón. El impacto de mi espalda contra las piedras fue devastador. Sentí como la columna protestaba y un gemido de dolor puro se me escapó, rompiéndose dentro de la máscara. La tela de mi traje en los hombros se desgarró por la fricción, y la mezcla de agua sucia y hollín se coló en las heridas abiertas. No había terminado de rebotar contra el suelo cuando Sapo soltó el agarre de su lengua, dejándome caer como un fardo de ropa vieja en mitad del callejón. Mystique no mostró ni un ápice de vacilación. Caminó hacia mí con pasos calculados, la daga sostenida de forma invertida para maximizar la fuerza del golpe. Sabía perfectamente cómo lidiar con oponentes heridos. Se plantó sobre mí, y antes de que pudiera rodar para ponerme a salvo, descargó el pomo de metal pesado de su cuchillo directamente contra mi rodilla derecha. Un chasquido seco resonó en el callejón, seguido instantáneamente por un grito de agonía que no pude contener. La articulación cedió, el dolor fue tal que sentí que por un segundo que me había arrancado toda la pierna, temblaba de forma involuntaria. Caí de bruces, con el rostro hundido en el lodo del callejón. Sapo saltó desde su posición en las alturas, aterrizando con un golpe pesado directamente sobre mi cabeza y espalda. Su peso me hundió aún más contra el pavimento, aplastando mis pulmones y limitando aún más mi respiración. Sentí sus manos húmedas presionando mi cuello, manteniéndome inmovilizado, mientras Mystique se agachaba lentamente a mi lado. El frío de la punta de su daga táctica se posó con una precisión aterradora justo en la base de mi nuca, en el punto exacto donde la columna se une con el cráneo. Fin del juego, Spider-Man, me murmuró ella al oído, su aliento frío contrastando con el calor de mi propia sangre que empapaba la tela. Hiciste lo que pudiste, pero defiendes una causa perdida y equivocada, y no creas ni por un segundo que siento algún placer en matar a un hermano. Estaba jodido. Completamente jodido. No entendía a qué se refería con hermano, pero tampoco podía pensar con claridad. Mi cuerpo ya no respondía, cada músculo temblaba, la visión de mi ojo izquierdo comenzaba a parpadear en tonos grises, la desesperación se hacía conmigo. Quería llorar. Quería gritar. Quería suplicar, pero no podía, no porque no tuviera voz, no sabía por qué no lo hacía aunque quería hacerlo. En mi cabeza la única imagen que veía era la de Gwen, nuestro primer beso en el tejado de su casa, las noches que ella se preocupaba en cuidar mis heridas. Cerré los ojos bajo la máscara, esperando el golpe final, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. En otro sitio. A escasas 3 calles de distancia de la penumbra asfixiante donde Spider-Man libraba su última batalla, la gran avenida central de Queens se había transformado en un coliseo de proporciones apocalípticas. El paisaje urbano que solía estar lleno de familias sonrientes por el festival, había sido borrado del mapa, reemplazado por un erial de cráteres humeantes, asfalto pulverizado y el persistente olor a metal quemado y carne chamuscada.
Los men restantes aún se encontraban en el centro de ese infierno, resistiendo una guerra de desgaste donde cada segundo que pasaba jugaba en su contra. No den un solo paso atrás. Mantengan la formación a toda costa. Rugió Scott Summers. La voz del líder de los X-Men rasgó el estruendo constante de las explosiones lejanas, manteniendo la formación de su equipo. Scott estaba plantado en mitad de la calle, con las piernas separadas para absorber el impacto del retroceso de su propio poder. Un torrente continuo de energía óptica de color carmesí brillante brotaba de su visor, una línea de fuerza pura y destructiva que impactaba de lleno contra una gigantesca barricada de placas de acero y bloques de hormigón que Avalancha mantenía alzada frente a él como un escudo monumental. El aire alrededor del rayo óptico vibraba debido a la fricción y la energía acumulada. Avalancha, con los dientes apretados hasta el punto de hacerlos crujir y las venas de su cuello hinchadas por el esfuerzo sobrehumano, apenas lograba sostener la posición. Sus botas se hundían en el suelo, dejando 2 surcos profundos en el asfalto mientras la energía de Cíclope desgastaba la piedra centímetro a centímetro, desprendiendo una lluvia de chispas y fragmentos incandescentes. No voy a poder sostener esto por mucho tiempo, Pyro. Muévete de una maldita vez. Bramó Avalancha, sintiendo como sus brazos temblaban bajo la presión de la ráfaga de Scott. Yo me encargo del idiota, déjamelo a mí. Respondió Pyro desde lo alto de un autobús escolar volcado que bloqueaba la intersección. El mutante lucía una sonrisa desquiciada en el rostro. Pyro no era un simple lanzallamas viviente. Su mutación le permitía controlar el fuego a nivel molecular, moldearlo y aumentarlo. Con movimientos amplios y teatrales de sus brazos, absorbió los incendios residuales de los vehículos cercanos y los unificó con sus propias llamas, dándoles una forma monstruosa. 2 colosales construcciones de fuego denso, con la apariencia serpentinos de plasma sobrecalentado, nacieron de sus manos. Las bestias de fuego rugieron con un sonido similar al de una turbina de avión y descendieron en picada desde el techo del autobús, buscando rodear la posición de Cíclope y calcinarlo vivo. «Scott, abajo», exclamó Jean. La pelirroja se interpuso en la trayectoria del ataque. Con los ojos brillando en un tono celeste neón. Con los brazos extendidos hacia el cielo, Jean desplegó una cúpula de energía telequinética sobre ellos. Cuando los llamas de Pyro colisionaron contra la barrera invisible, el impacto no produjo un estallido sordo, sino un siseo térmico ensordecedor. La temperatura de la calle se elevó de golpe a cientos de grados, provocando que el agua de las alcantarillas subterráneas comenzara a evaporarse, escapando por las rendijas en forma de columnas de vapor hirviente. Jean emitió un gemido de dolor por el sobreesfuerzo mental. La presión que Pyro ejercía con sus llamas, combinada con las vibraciones sísmicas que Avalancha seguía transmitiendo a través del suelo, era como tener un yunque aplastando su corteza cerebral. La joven mutante cayó de rodillas sobre el asfalto agrietado, sosteniéndose la cabeza con una mano mientras un hilo fino de sangre carmesí comenzaba a deslizarse de forma constante desde su nariz. El inmenso esfuerzo físico y psíquico que requería mantener la integridad de una barrera que parpadeaba peligrosamente le estaba generando secuelas. Mientras la línea del frente flaqueaba, la violencia física más cruda se concentraba en el flanco izquierdo de la avenida. Parecía una masacre unilateral. Logan volaba por los aires en una trayectoria parabólica, atravesando el ventanal de cristal de una tienda de electrodomésticos abandonada. El impacto contra las estanterías y los televisores desató una lluvia de metal y vidrio roto. Su brazo izquierdo estaba completamente destrozado, una masa informe de carne aplastada, tendones desgarrados y sangre oscura donde el metal plateado del adamantium relucía de forma macabra bajo la luz del día. Juggernaut avanzaba hacia la tienda derribando las columnas de soporte del edificio con la simple presión de sus hombros. Cada uno de sus pasos dejaba una huella de 5 centímetros de profundidad en el suelo. Eso es todo lo que tiene el perrito faldero de Javier. Pensé que tus garras servían para algo más que para rasguñar mi pintura. Bramó Juggernaut, su voz resonando en el interior de su casco como un eco cavernoso. Llegó hasta la entrada destruida de la tienda y alzó sus 2 puños colosales, entrelazando los dedos para formar un martillo de carne capaz de pulverizar el hormigón.
se dispuso a descargar el golpe definitivo sobre la cabeza de Logan, que yacía entre los restos de un mostrador. Logan escupió una bocanada de sangre y dientes rotos sobre el suelo, pero sus ojos, inyectados en una furia animal y carentes de cualquier rastro de miedo, se fijaron en los movimientos del gigante. En el interior de su brazo izquierdo, su factor de curación operaba a niveles críticos, reparando nervios y tejido muscular en segundos. El sonido de la carne reconstruyéndose en un chasquido húmedo y constante sobre los huesos de adamantium era audible. Pronto la piel nueva se extendía sobre la herida abierta, sellándola en cuestión de segundos. Apenas estoy calentando, pedazo de mierda, gruñó Logan. Con un movimiento seco de sus muñecas, las 3 garras de su mano derecha salieron con un sonoro snip que cortó el aire estancado. Aprovechando el momento exacto en que Juggernaut bajaba sus puños, Logan se impulsó hacia el frente con un salto salvaje, apoyándose en las rodillas del coloso. Subió por su torso como un depredador trepando un árbol y hundió sus garras de adamantium directamente en las ranuras de visión del casco, desatando un chorro de sangre y un rugido de dolor de parte del coloso. Por encima de la carnicería en tierra, el cielo de Chaos pertenecía a una guerra elemental de proporciones divinas. Ororo Munroe, Storm, flotaba en el epicentro de un vórtice de nubes negras que tapaba por completo la luz del sol. Sus ropas se agitaban con violencia debido a las corrientes de aire huracanadas que ella misma controlaba. Sus ojos eran 2 pozos de color blanco lechoso, carentes de pupilas. Con un gesto descendente de sus brazos, concentró la estática de la atmósfera y descargó 3 rayos bifurcados, directamente hacia la figura que flotaba majestuosamente a 50 metros sobre el asfalto. Magneto ni siquiera se movió de su posición. Su capa morada se mecía suavemente, ajena al caos del viento. Con un sutil movimiento de su mano enguantada, alteró las líneas de fuerza magnética del entorno, creando un escudo invisible que desvió la electricidad de los rayos hacia las calles adyacentes, haciéndolas estallar en una serie de fogonazos verdosos. El maestro del magnetismo alzó ambos brazos hacia los lados, y el suelo de Chaos respondió a su llamado. Docenas de automóviles estacionados, camiones de reparto y las propias tuberías de hierro subterráneas comenzaron a ser arrancados de sus lugares, elevándose en el aire como si flotaran en el espacio. Bajo la presión mental de Magneto, los vehículos comenzaron a compactarse entre sí, retorciéndose hasta convertirse en proyectiles esféricos de metal sólido, densos y pesados como meteoritos. Desperdicias tu poder, Tormenta. Tu persistente lealtad a la raza humana será tu sentencia de muerte, declaró Magneto. Su voz era tranquila, desprovista de odio, lo que la hacía aún más aterradora. Con un movimiento descendente de sus manos, envió la lluvia de meteoritos de metal directamente hacia Ororo. Storm intentó maniobrar utilizando las corrientes de aire para ascender, pero la densidad y la velocidad del ataque superaron su capacidad de reacción. Una de las masas de chatarra compactada la golpeó en el costado. El impacto fue brutal. Storm perdió el control del viento y su cuerpo fue enviado en una caída libre forzosa, estrellándose pesadamente contra la estructura de un balcón de hormigón en un edificio de apartamentos cercano, quedando inmóvil entre los escombros. Abajo, Scott Summers detuvo su ráfaga óptica. Su visor emitía un hilo de humo blanco debido al sobrecalentamiento. Estaba exhausto, y sus músculos parecían desgarrarse por el sobreesfuerzo. Avalancha y Pyro, libres de la presión del rayo carmesí, avanzaban a paso firme, flanqueando su posición. Jim permanecía de rodillas, apenas sosteniéndose con los brazos en el suelo, con la respiración entrecortada y la vista fija en el asfalto. Estaban rodeados. La hermandad los tenía exactamente donde los querían. Scott no sabía que habían hecho mal, él creí que con sus fuerzas y el entrenamiento que habían estado llevando todo este tiempo bastaría para completar la misión. El ataque de Magneto había sido tan errático y repentino que no parecía el mismo de siempre, aunque había demostrado una vez más que su objetivo era Stryker, la imprudencia del ataque les había dado la confianza de poder detenerlo. Pero el resultado no fue el esperado, a pesar de todos esos factores se habían visto superados, incluso con un aliado más en el equipo, 3 de los suyos habían caído nada más empezar. Y ahora los 4 que quedaban están por tener el mismo destino.
No sabía qué esperar de Spider-Man. Este dijo que podría traer ayuda, pero momentos después de su partida tanto Mystique como Sapo habían ido tras él. Scott, la voz no se escuchó en el aire contaminado por el humo. Se filtró directamente en el centro de su cerebro, una presencia mental serena, inmensamente poderosa y familiar. Acalló el ruido del combate por un microsegundo. El profesor. Resiste, muchacho. Mantén la línea y no pierdas la fe. La ayuda que necesitas ya está aquí. Scott parpadeó, limpiándose el sudor que le caía por la frente, y antes de que pudiera procesar las palabras del profesor o avisar a Jean, un silbido ensordecedor cruzó el cielo nublado. Una estela de fuego de un color anaranjado brillante y amarillo cortó las nubes negras como una lanza de plasma. A un lado, héroes de pacotilla. Rugió una voz juvenil, cargada de una confianza desbordante que rozaba la arrogancia. Johnny Storm, la antorcha humana, descendió desde la estratosfera a una velocidad supersónica, envuelto en una capa de fuego supercompactado. Pasó a escasos metros de la posición de Cíclope y descargó una llamarada masiva de energía térmica directamente contra la posición elevada de Magneto. Tomado por sorpresa por la intensidad del calor, se vio obligado a interrumpir su ofensiva y desplegar un campo de fuerza magnética a toda prisa. Las llamas de la antorcha impactaron contra el escudo con un rugido ensordecedor, expandiéndose hacia los lados y tiñendo el cielo de un tono anaranjado brillante. ¿Pero qué mierda es esto?, gritó Pyro, interrumpiendo su ataque contra Jean cuando una gigantesca barrera de energía invisible, pero perfectamente perceptible por la distorsión del aire, apareció de la nada justo frente a ellos. Las llamas que Pyro controlaba chocaron contra la pared translúcida y, en lugar de rodearla, rebotaron con la misma fuerza en su propia dirección, obligándolo a dar un salto hacia atrás para no terminar chamuscado por su propio fuego. Creo que ustedes dos necesitan una lección urgente sobre cómo tratar a las damas, declaró una voz firme y decidida. Susan Storm, la mujer invisible, se materializó de la nada justo al lado de Jean Grey. Mantenía su mano izquierda alzada, sosteniendo la barrera telequinética con una expresión de absoluta concentración. Mientras que con la mano derecha proyectó una onda de choque invisible que impactó de lleno en el pecho de Avalancha, levantándolo del suelo y mandándolo a volar 10 metros hacia atrás hasta estrellarse contra un muro de contención que colapsó sobre él. Llegó la caballería, muchachos. Espero no sea muy tarde, exclamó una voz distorsionada por la distancia. Reed Richards, Mr. Fantástico, se desplazó por la avenida principal utilizando las propiedades elásticas de su cuerpo. Su torso y sus extremidades se estiraron de una forma increíble, deslizándose entre los coches destruidos como una banda elástica gigante. En un movimiento fluido y continuo, enredó sus brazos alargados alrededor de las muñecas de Pyro, ejerciendo una presión constante que le era imposible poder moverse, esto antes de que Puto asimilara lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, un estruendo colosal que eclipsó por completo los temblores sísmicos de Avalancha hizo vibrar cada ventana que aún quedaba en pie en la manzana. Un bloque macizo de roca naranja cayó directamente desde el cielo, aterrizando con un golpe sísmico justo en el espacio que separaba a Logan del gigantesco Juggernaut. El asfalto se hundió 1 metro bajo el impacto, desprendiendo una onda de choque que obligó al gigante de la hermandad a dar un paso atrás. Saben perfectamente qué hora es. Es hora de pelear, rugió Ben Grimm, la mole. El coloso de piedra chocó sus gigantescos puños naranjas, produciendo un sonido similar al de 2 montañas colisionando, y sin perder un solo segundo, arremetió con un tackle directamente contra el abdomen de Juggernaut. El impacto entre las dos fuerzas imparables de la ciudad desató una onda expansiva que levantó el polvo de la calle. La mole empujó con las piernas, levantando al titán por el aire, estrellándolo de espaldas contra el pavimento en una exhibición de poder bruto descomunal. Logan, observando la escena desde el suelo mientras los últimos filamentos de piel terminaban de sellar una herida en su cráneo con un chasquido seco, mostró una sonrisa sangrienta y salvaje. Se puso de pie de un salto, extendiendo las garras de ambas manos. Nada mal, rocoso. Estaba empezando a pensar que no hacíamos el suficiente ruido, gruñó, lanzándose de nuevo al combate al lado de la mole.
Con los cuatro fantásticos en escena, la batalla se había reanudado, estabilizando el frente para los X-Men, que se veían superados. Pero en el oscuro, húmedo y apartado callejón, el destino de Peter Parker seguía pendiendo de un hilo muy fino bajo la daga de Mystique. El mensaje de ayuda se había enviado, pero nunca hubo respuesta, solo quedaba esperar porque la ayuda llegara a tiempo antes de que las líneas ley del destino se rompieron nuevamente. Capítulo 25. Pozo omnisciente. La llegada de los cuatro fantásticos cambió las cosas por completo. Los Men ya no estaban solos ni acorralados. Ahora la ventaja numérica estaba de su lado. Sin embargo, el mayor activo en el campo de batalla no era solo la fuerza bruta, sino la mente de Reed Richards. Aunque nunca se había considerado a él ni a sus amigos como héroes, pero las noticias sobre el atentado, y la desastrosa caída y retirada de varios héroes anónimos que habían venido a ayudar caían en batalla lo hizo recapacitar sus ojos, ya analizaban el caos de la avenida, vio los daños materiales, las bajas civiles, y quedó horrorizado unos segundos, pero fueron segundos, hasta que se dio cuenta de que no podían quedarse mucho más tiempo inertes. Tenían que actuar rápido, con precisión y en equipo para someter a la hermandad uno por uno antes de que Magneto decidiera intervenir con todo su poder desde el cielo. No sabía qué tan poderoso era, lo poco que conocía de él fue por reportes viejos sobre sus hazañas del pasado, si así se les pudiera llamar, pero lo que sí sabía era una cosa. Si sus poderes se basaban en la manipulación de campos magnéticos, este hombre podría hacer temblar la misma Tierra. Pero al parecer lo que había mostrado en el pasado y en la actualidad, solo fue la manipulación de elementos ferromagnéticos y con una manipulación de campos magnéticos parcial, por lo que dio en su escudo magnético y capacidad de volar. Muchacho, tú el del láser. Necesito que mantengas la posición con tu ráfaga óptica pero cambia el ángulo hacia la derecha. Yo me encargo del flanco izquierdo. Ordenó Reed, estirando su cuello por encima de un coche volcado para que Scott lo escuchara entre el estruendo. Susan, cubre el chico y asume el impacto frontal con tus campos de fuerza. Tu niña, saca a la mujer de ahí ahora mismo. Dijo Reed al momento, dirigiéndose a Jean, quien trataba de mover los escombros que aplastaban el cuerpo de la inconsciente Storm. Los dos X-Men se giraron entre sí, y con un asentimiento, en reconocimiento aún superior, reaccionaron al instante. Jean, con el rostro pálido y un hilo de sangre corriéndole por la nariz debido al esfuerzo anterior, se concentró por completo. Extendió sus manos temblorosas y usó su telequinesis para envolver el cuerpo inconsciente de Storm, que yacía entre los ladrillos rotos del balcón derruido. Con cuidado, la arrastró por el aire hacia la zona segura que Susan Storm estaba consolidando con sus barreras invisibles. Mientras Jean resguardaba a Aurora y Susan blindaba a Scott, Reed Richards decidió tomar la iniciativa para mantener ocupado al líder mutante. Sabía que no podían dejar que Magneto pensara con claridad mientras limpiaban la calle. Dando un salto hacia el frente, Reed estiró sus piernas hacia el suelo para impulsarse y lanzó sus brazos extendidos directamente hacia las alturas, transformando sus extremidades en dos enormes lazos elásticos que buscaron enredar los tobillos de Magneto en mitad del aire. Magneto. Tienes que detener esta locura, ahora, ya llegaste muy lejos. Gritó Reed mientras ganaba altura. Magneto, flotando majestuosamente con su capa morada ondeando al viento, ni siquiera parpadeó. Con un movimiento rápido de su mano derecha, generó un pulso electromagnético repulsivo desde su escudo que impactó contra el cuerpo estirado de Reed. La fuerza del escudo magnético no lastimó a Reed debido a su elasticidad, pero lo desvió por completo, obligando a Reed a enredar sus brazos en un poste de luz cercano para no salir volando. Reed no se dio por vencido. Usando el poste como pivote, se catapultó de nuevo hacia arriba, estirando su torso en una red viviente para bloquear la línea de visión del mutante. Magneto, ligeramente intrigado y distraído por el extraño estilo de pelea del hombre elástico, alzó ambas manos para crear una barrera de energía cinética, manteniéndose estático en el aire mientras lidiaba con los constantes intentos de Reed por frenar sus movimientos. Esa era exactamente la ventana que el resto del equipo necesitaba abajo.
Al otro extremo de la avenida, la Mole y Logan se coordinaron para encargarse del problema más grande y pesado de la hermandad: Juggernaut. El gigante rojo avanzaba barriendo escombros con los puños, pero Ben se le plantó enfrente de golpe, frenando su embestida con un choque de puños tan violento que hizo temblar la tierra y agrietó el asfalto circundante. A ver si aguantas esto, cabeza de lata. Rugió la Mole, conectando un gancho directo a la mandíbula de Juggernaut que lo hizo tambalear un par de pasos hacia atrás. Antes de que el gigante pudiera recuperar el equilibrio, Wolverine entró en acción con la velocidad de un depredador. Aprovechando que Juggernaut estaba totalmente distraído intentando devolverle el golpe a Ben, Wolverine se deslizó por el suelo, pasando justo por debajo de sus enormes piernas. Con un movimiento salvaje, preciso y cargado de rencor, clavó sus garras de adamantium detrás de las rodillas del coloso, cortando limpiamente los tendones y los puntos de flexión expuestos de la pesada armadura. Juggernaut soltó un rugido de frustración y dolor cuando sus piernas fallaron por el corte. Aunque algo impactado por el sadismo, la Mole aprovechó el segundo exacto. Lo abrazó con fuerza por la cintura, lo levantó en vilo usando toda la potencia de sus músculos de roca y lo estampó de cabeza contra el suelo con un suplex. Sin darle el más mínimo tiempo de recuperarse, la Mole se sentó con todo su peso sobre el pecho de Juggernaut, dejándolo completamente clavado e inmóvil en el centro del cráter. Uno menos. Mientras tanto, Cíclope y la mujer invisible se encargaron de neutralizar a Avalancha. El mutante de la hermandad extendió los brazos, listo para golpear el suelo y desatar otra onda sísmica destructiva, pero Susan reaccionó antes de que los puños del villano tocaran el pavimento. Proyectó un campo de fuerza invisible en forma de cuña justo debajo de los pies de Avalancha, levantándolo 2 metros en el aire y cortando por completo su conexión con la tierra. Ahora. Dale con todo. Gritó Susan, manteniendo el campo firme. Cíclope, libre de la presión sísmica gracias al escudo de la mujer invisible, ajustó el dial de su visor y disparó un rayo óptico concentrado a su máxima potencia. El impacto de la energía carmesí golpeó a Avalancha de lleno en mitad del aire, empujándolo con una fuerza tremenda hacia atrás. El mutante voló por encima de la calle hasta estrellarse ruidosamente contra un contenedor de basura metálico, quedando completamente noqueado y fuera de combate entre los desechos. 2 menos. El poder combinado estaba funcionando a la perfección. La hermandad estaba siendo sometida de forma limpia y sistemática gracias al orden impuesto, entre todos. El problema fue que Johnny decidió que era un buen momento para lucirse por su cuenta, ignorando por completo el plan de apoyarse mutuamente entre todos y aprovechar la ventaja numérica. La antorcha humana volaba en círculos cerrados por encima de un autobús escolar volcado, dejando un rastro de fuego brillante y riéndose con total suficiencia. «¡Ey, tú, el de los lanzallamas de imitación!», le gritó Johnny a Pyro, que estaba subido en el techo del autobús. «No te recomiendo jugar con fuego, o podrías quemarte». Johnny bajó en picada a toda velocidad, desatando una llamarada enorme, masiva y cegadora directamente hacia Pyro, buscando engullirlo por completo y terminar la pelea con un ataque espectacular. Pero Pyro ni se inmutó. Al contrario, soltó una risita burlona y, con una facilidad casi cómica, levantó una sola mano hacia el cielo. No hizo ningún esfuerzo físico, solo extendió apenas su mano y con un apretar de dedos pasó la magia. En un parpadeo, la gigantesca llamarada que Johnny había lanzado se vio engullida en la nada, perdiendo toda su fuerza, como si se extinguiera por algo que no podía ver. Pyro cerró un poco más los dedos para terminar, y graciosamente fácil, apagó el fuego por completo. La mutación de Puro absorbió y suprimió la energía de golpe, dejando a la antorcha humana completamente seco y sin una sola chispa en el cuerpo. Sin sus llamas para sostenerse en el aire y mantener su vuelo, la gravedad hizo lo suyo de inmediato. Johnny se quedó sin poderes en mitad del cielo, parpadeando con cara de tonto mientras empezaba a caer como una piedra desde varios metros de altura. «¡Pero qué mierda!», alcanzó a gritar mientras manoteaba inútilmente en el vacío. Por buena o mala suerte, su caída no fue muy larga, su trayectoria de caída libre fue directa hacia un gran cartel publicitario de metal que sobresalía de la fachada de una tienda de electrodomésticos.
El impacto fue inevitable y, perfecto. Johnny dio de lleno contra el borde superior del cartel de metal con las piernas completamente abiertas, golpeándose la entrepierna de una forma espantosa. El impulso lo hizo deslizarse un poco por el borde metálico con un chirrido doloroso antes de quedar colgado boca abajo, enganchado por la tela del traje. ¡Ay, Dios mío, Miss Fireballs!, gimió con la cara completamente roja, aguantándose las lágrimas de dolor y balanceándose de forma ridícula a 3 metros del suelo, completamente fuera de combate. Arriba del autobús, Pyro comenzó a manipular la energía remanente que le había quitado a Johnny para crear su propio contraataque, pero en cuanto empezó a moldear las llamas en sus manos, su sonrisa de suficiencia desapareció de golpe. Abrió los ojos de par en par, ahogándose en una bocanada de aire. Esas llamas no eran normales. Al intentar controlarlas, sintió que el fuego era muchísimo más fuerte, incandescente y denso que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Era fuego cósmico, una energía tan salvaje que empezó a sentir como él mismo parecía quemarse. Pero duró poco, al sentir como ese poder ahora estaba a su merced. Jajaja, esto no está nada mal. Es jodidamente fuerte. Jadeó Pyro, apretando los dientes mientras la enorme bola de fuego incandescente brillaba con una luz cegadora sobre su cabeza, amenazando con salirse de su control. Sin embargo, Reed Richards, que acababa de esquivar otro pulso magnético de Magneto en las alturas y había visto caer a su cuñado, no le dio tiempo al mutante de descifrar cómo lanzar ese fuego tan peligroso. Usando el impulso de su cuerpo elástico, Reed se encogió de golpe hacia el suelo y lanzó su brazo derecho a lo largo del asfalto como un latigazo a toda velocidad. Su mano se estiró varios metros, se enredó firmemente alrededor del parachoques del autobús escolar donde Pyro intentaba mantener el equilibrio y dio un tirón violento hacia atrás. El autobús se sacudió, Pyro, que ya estaba al límite de sus fuerzas intentando contener y equilibrar el fuego incandescente de Johnny, perdió el equilibrio por completo debido al movimiento del vehículo. Al trastabillar, su concentración se rompió por completo. La enorme bola de fuego cósmico se desestabilizó y estalló hacia el cielo de forma prematura, disolviéndose en una lluvia de chispas inofensivas que no tocaron a nadie. Pyro resbaló por el techo de metal pulido y cayó de espaldas al suelo con un golpe seco. Antes de que pudiera reaccionar o arrastrarse para escapar, Reed Richards retrajo su cuerpo elástico a toda velocidad y se extendió sobre el mutante, envolviéndolo firmemente como si fuera una red de seguridad hecha de acero elástico, dejándolo completamente inmovilizado, amordazado y sin capacidad de mover un solo dedo. Con Juggernaut aplastado bajo el peso de la mole y Logan vigilando con las garras afuera, Avalancha noqueado junto al contenedor de basura por la combinación de Susan y Scott, y Pyro atrapado por el cuerpo elástico de Reed, los secuaces de Magneto ya habían sido derrotados. Los héroes habían ganado la primera fase de la pelea, limpiando la calle sin sufrir bajas. Sin embargo, la distracción de Reed había terminado al descender para dejar a Pyro a un lado. El silencio que cayó de repente sobre la avenida central de Chaos se volvió denso, tanto que el aire comenzó a sentirse pesado y cargado de estática en los pulmones de todos los presentes. Arriba, flotando en medio de las nubes negras que cubrían el sol, Magneto dejó de mirar el suelo con curiosidad. Su paciencia se había agotado por completo al ver a todos sus hombres sometidos en el suelo. La calma que tenía en el rostro se transformó en una expresión de fría, absoluta y peligrosa seriedad. Todos los X-Men heridos y los Cuatro Fantásticos levantaron la vista al mismo tiempo hacia el maestro del magnetismo. La escaramuza inicial había terminado con éxito, pero el verdadero poder de Magneto estaba por desatarse una vez más, tras la ira de ver a su séquito humillado a los pies de quienes a sus ojos eran traidores a su raza. Fin del video. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas.
Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.